Esta mujer rica contrata a una empleada de hogar sin saber que es su propia hija abandonada al nacer. Era temprano por la mañana en la gran villa de Carmen, allí donde el sol golpeaba los cristales como para despertar secretos bien guardados. Isabel, la gobernanta, caminaba con paso rápido ajustando las cortinas, gritándole al joven jardinero que había vuelto a olvidar podar los hibiscos. Ese día un taxi se detuvo ante la gran verja. De él bajó una joven que sostenía un pequeño bolso en la mano. Se llamaba Elena. Venía de lejos de un polvoriento pueblo de Andalucía, donde la gente todavía se lavaba en el río y los niños corrían descalzos por los campos de trigo. No había soñado con trabajar como empleada de hogar, pero a veces la vida empuja los pies a donde el corazón no quiere ir. Además fue el padre Andrés quien la había enviado con una carta y una firme recomendación. Es seria, limpia y educada. Contratadla. Eso es lo que decía la carta que Isabel había puesto delante de la señora Carmen. Cuando Elena entró en la casa, quedó sobrecogida por el silencio que reinaba. Un silencio de dinero frío suspendido como un aliento contenido durante años. La señora Carmen apenas la miró. «¿Sabes cocinar? Sí, señora. Duermes donde se te diga. Hablas cuando se te dirija la palabra. No haces ruidos innecesarios. ¿Te lo han explicado?» «Sí, señora». Le dio la espalda. Así quedó sellado el comienzo. Elena se instaló en la pequeña habitación junto al lavadero. Un cuarto sin ventanas, con una cama de metal y un armario desvencijado. Allí depositó cuidadosamente su bolso, y en el fondo, envuelto en un pañuelo anudado, un pequeño collar de perlas rojas. Nunca lo llevaba en público. Era un recuerdo, un objeto sin explicación clara. La anciana que la había criado, Luisa, simplemente le había dicho: «Es todo lo que pude salvar el día que llegaste. Guárdalo. Quizás algún día te sirva». Elena recuperó el aliento esa noche sola en su habitación. Tenía 23 años. No era ni frágil ni ingenua. Pero en esa casa algo la inquietaba. No una amenaza, sino más bien una sensación, como si las paredes la observaran o como si sus pasos siguieran un rastro invisible. Los días pasaron. Elena aprendía rápido. Tenía esa manera tranquila de hacer las cosas sin hacer ruido. Planchaba los pañuelos de seda de la señora Carmen con una paciencia casi religiosa. Conocía sus tés preferidos, sus hábitos de lectura, incluso sus silencios. Las otras empleadas la apreciaban discreta, amable, pero se sentía en ella algo más profundo, una gravedad, como si en el fondo llevara un pasado más pesado de lo que sus gestos dejaban entrever. La señora Carmen, por su parte, empezó a fijarse en esa chica más de lo que hubiera querido. Al principio eran detalles, una forma de sonreír, de doblar una prenda, de poner un plato sin hacer ruido, y luego esa mirada directa, tranquila, pero demasiado familiar. No entendía por qué esa joven la irritaba tanto a veces y la conmovía en otras. Le recordaba a alguien. Pero ¿a quién un día a Elena le encargaron organizar los cajones del salón, un mueble antiguo que nadie había abierto en meses? Mientras ordenaba los papeles, encontró un viejo libro de cuentas postales y una foto rota. La volvió a colocar en su sitio, pero su dedo rozó un pequeño papel doblado en cuatro amarillento por el tiempo. Dudó en abrirlo. Finalmente lo guardó en el cajón sin decir palabra, pero algo en lo más profundo de ella se había despertado. Varias noches seguidas soñó con agua, con un río inmenso, con una cesta que flotaba con manos que la dejaban ir. Se despertaba sudando y cada mañana reanudaba su trabajo como si nada. Isabel la observaba en silencio. Ella sabía, pero esperaba. Rezaba más a menudo. Una noche, mientras Elena recogía la mesa, la detuvo suavemente.
Pareces cansada. Elena, ¿estás bien? Sí, Isabel. ¿Piensas en tu familia de allí? No lo sé. A veces pienso que nunca supe quién era realmente mi familia. Isabel se detuvo. No respondió. Luego dijo simplemente, a veces la familia no es la que creemos, pero Dios siempre acaba mostrando lo que está oculto. Elena asintió pero no hizo preguntas. Todavía no. La señora Carmen, por su parte, empezaba a sentirse diferente, irritable, cansada, sin motivo. Se enfadaba más rápido, hablaba menos. Tenía la impresión de que algo estaba cambiando en su casa. Hizo venir a un médico. No encontró nada. Incluso, hizo purificar la casa por una tía anciana que quemó hojas y pronunció conjuros. Pero nada cambiaba. Hasta el día en que, ordenando un armario en su propio dormitorio, encontró una pequeña caja de cuero que no había tocado en años. La abrió sin pensar. Dentro un gorrito de bebé, una pulsera de hilo y una foto rota. El recuerdo de otro tiempo. Lo guardó todo con un gesto brusco, pero su corazón latía con fuerza. ¿Por qué el rostro de Elena siempre volvía a su mente cuando miraba esa foto? No se lo contó a nadie. Pero esa noche soñó con un bebé en sus brazos, con una cuna que abandonaba y con una promesa que había fingido olvidar. Y mientras tanto, Elena en su habitación sin ventanas sostenía su collar entre los dedos. No sabía por qué, pero sentía que algo se acercaba, algo importante. Los días se volvieron más pesados no por el trabajo. Eso Elena lo hacía con una precisión casi invisible. A veces tenía la impresión de que su nombre resonaba en los silencios como si ya hubiera sido pronunciado allí hacía mucho tiempo por alguien que no conocía. Un sábado por la mañana, la mujer de la limpieza, Juana, enferma, fue enviada a descansar. A la señora Carmen no le gustaba ver su horario alterado, así que ordenó a Elena que se ocupara ella misma del salón personal, ese lugar prohibido donde recibía a sus clientas privilegiadas para consejos de belleza o citas discretas. El suelo de mármol era frío, los espejos con marcos dorados y los perfumes de lujo alineados como soldados preciosos. Elena limpiaba en silencio, concentrada, cuando una clienta inesperada llegó sin avisar. Una mujer de cierta edad, bien vestida, con guantes hasta el codo y una voz suave pero segura. ¿Está Carmen?, preguntó. Voy a buscarla, señora. No, espera. Tú eres nueva, ¿verdad? Sí, señora. ¿Cómo te llamas? Elena. La mujer hizo una pausa. Su mirada se detuvo un segundo de más en el rostro de Elena. Elena, un nombre bonito. ¿De dónde vienes? De un pueblo cerca de Segura. Segura, murmuró la dama, entrecerrando los ojos. Conozco bien esa región. Fui allí hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unas semanas. Sonrió, pero había algo de inquietud en esa sonrisa. Te pareces a alguien que conocí hace tiempo. Una mujer hermosa, muy orgullosa, pero muy sola. Antes de que Elena pudiera responder, la señora Carmen entró en la habitación elegante con su túnica azul noche. Oh, Pilar, has llegado pronto. Siempre lo hago cuando siento que el día será largo, respondió la mujer sonriendo. Puso una mano brevemente sobre el brazo de Carmen y luego añadió, por cierto, acabo de hablar con tu nueva chica. Es particular. Es una chica de pueblo, discreta, limpia. Es todo lo que me importa. Pero Pilar permaneció en silencio un momento con la mirada perdida en los pendientes de Carmen. Sabes que las cosas que enterramos siempre acaban brotando en otro lugar, ¿verdad? No empieces otra vez, Pilar, suspiró la señora Carmen. Lo hecho, hecho está. Ya me juzgaste bastante hace 20 años. No juzgo. Constato que el aire ha cambiado en tu casa y simplemente te digo que tengas cuidado. Elena oyó todo desde la otra habitación sin entender. Aún no sabía que los susurros entre esas dos mujeres
Hablaban sin decirlo de un pasado que ella llevaba en sus venas. La noche siguiente decidió escribir una carta a Luisa. No era realmente una carta para enviar, no había dirección, sino más bien una forma de poner palabras a sus pensamientos. Mamá, tengo la impresión de haber llegado al lugar que nunca quisiste nombrarme. Me criaste con bondad, pero nunca quisiste decirme de dónde vengo realmente. Aquí las cosas son hermosas, pero todo está como cerrado con llave. Siento que camino sobre un suelo frágil, como si cada paso pudiera hacer aflorar algo enterrado. Está esta mujer. Es fuerte, impresionante, pero hay algo en ella. Algo que siento sin saber qué es. ¿Alguna vez has visto su rostro tú también? Hay algo que quisiste ocultarme para protegerme. Dobló la carta y la guardó en su bolso entre su cuaderno y el pañuelo que contenía el collar. Al día siguiente, decidió ir al mercado sola a petición de Isabel. Una misión sencilla: comprar pescado, cebollas y especias frescas. Pero ese día se perdió. No en las calles, no. En los recuerdos que surgieron al doblar una esquina de un puesto. Una anciana vendía telas. Al pasar por delante, Elena vio un paño rojo gastado con un estampado de claveles que la golpeó como una bofetada. Se detuvo sin entender por qué su corazón latía tan fuerte. ¿Quieres comprar?, preguntó la anciana. No, bueno, me parece que ya he visto esta tela. Es un estampado antiguo. Se usaba mucho en los pueblos de la ribera en la época en que las parteras lo ataban alrededor de los bebés. Los bebés. Sí, para protegerlos. Era una tela de nacimiento. Sabes, hija mía, algunas telas recuerdan más que las personas. Elena compró un trocito. No sabía por qué. Lo dobló, lo pasó entre sus manos y volvió a casa con una extraña sensación, como si se hubiera acercado a algo. Esa noche, mientras guardaba las compras en la cocina, Isabel entró sin hacer ruido. Miró a Elena, luego el trozo de tela sobre la encimera. ¿Dónde lo has encontrado? En el mercado. Me sonaba de algo. Isabel se acercó lentamente. Tocó la tela con la punta de los dedos, como si tocara una herida antigua. Esa tela creo que te vio antes de que yo misma te viera. Elena levantó la vista. Isabel, ¿sabes algo de mí que yo no sé? Siguió un largo silencio. Luego la anciana dijo, simplemente, sé que la verdad siempre llega, pero nunca antes de su hora. Y salió dejando a Elena sola con sus pensamientos y el trozo de tela apretado contra su corazón. La casa parecía más tranquila de lo habitual esa noche. Incluso el viento, normalmente juguetón, se había retirado en un silencio respetuoso. Elena, tumbada en su estrecha cama, observaba el techo gris. No había nada que ver allí arriba, pero su mente buscaba una luz. Tenía la impresión de deslizarse lentamente hacia una verdad aún borrosa, como si el mundo a su alrededor intentara hablar, pero ella aún no entendiera el idioma. Los días siguientes recuperaron su ritmo. La señora Carmen recibía a sus invitados, iba a sus reuniones, telefoneaba largamente desde su salón acristalado. Elena la servía con rigor, sin hablar demasiado, pero siempre presente cuando era necesario. Y en cada interacción había ese ligero escalofrío entre ellas, imperceptible para los demás, algo suspendido, inexplicable, un vínculo, o quizás una cuerda tensa entre dos orillas de un mismo río. Una noche, mientras la señora Carmen había salido para una gala a Elena, se le permitió usar la biblioteca de la casa, una habitación cerrada con llave, llena de libros antiguos y recuerdos polvorientos. Isabel le había deslizado la llave diciendo, «Ve a cultivarte un poco, trabajas bien. Puedes leer, pero déjalo todo como lo encontraste». Elena entró en la habitación con respeto. Había un olor a papel viejo, a cuero, y a algo conmovedor, como si las propias paredes guardaran secretos. Acarició los lomos de los libros, y de repente
entre 2 páginas de un álbum de fotos, una imagen más íntima. Una mujer joven, mucho más joven, sentada en una silla con la mano sobre un vientre abultado, la mirada perdida sola, sin sonreír. Ese rostro lo conocía. Lo veía cada día. Era la señora Carmen embarazada. El corazón de Elena se detuvo un instante, no de miedo, sino de estupor. Cerró el álbum suavemente, lo volvió a poner en su sitio, y salió de la habitación como se sale de un sueño con la respiración entrecortada. No sabía qué pensar. Quizás no era nada. Una foto antigua, olvidada sin historia. Esa noche apenas durmió. Al día siguiente redobló la atención en su trabajo, como para demostrarse que no había visto nada. Pero sus gestos ya no eran tan automáticos. Su mente rondaba esa imagen. Una imagen que despertaba recuerdos de infancia sin contornos. Una tarde, una de las tías mayores de la señora Carmen llegó sin avisar. Una mujer alta, corpulenta, que olía a incienso y jabón negro. En cuanto entró, su mirada se posó en Elena. La observó largamente sin decir nada. Luego, en un rincón del salón, apartó a Isabel. Esa chica, murmuró, la he visto en alguna parte. Es una empleada, respondió Isabel con voz cautelosa. No me mientas, Isabel tiene el rostro de nuestra familia. No ves sus pómulos, la mirada, incluso sus manos, son como las de la abuela de Carmen. Hablas demasiado alto, tía. ¿Crees que Dios duerme? ¿Crees que los niños que se abandonan no vuelven a caminar sobre nuestros pasos? Mira bien a esa chica, mírala. No está aquí por casualidad. Y se alejó, dejando a Isabel con un peso más sobre el pecho. En los días que siguieron, Elena sintió que las miradas cambiaban. No con malicia, sino con incomodidad, con sospecha. Como si esperaran que descubriera algo que solo ella aún no veía. Decidió escribir una nueva carta. Esta vez no a Luisa, sino a sí misma. Hay un misterio aquí. Lo siento, lo respiro. Pero, ¿por qué tengo miedo de hacer las preguntas correctas? Tengo derecho a saber quién soy. Buscar es traicionar. A veces siento en los ojos de esta mujer como un arrepentimiento, algo que no dice, algo que me da miedo, y al mismo tiempo atrae. Guardó la carta bajo su colchón. Al día siguiente, decidió ir a ver al padre Andrés, el hombre que la había enviado allí. El viejo sacerdote vivía en una modesta casa parroquial, rodeado de libros y hierbas medicinales. Elena dijo al verla: «¿Qué haces aquí, hija mía? Padre, ¿por qué me envió a esa casa?» Él la miró largamente y luego suspiró. «Porque obedecí a una llamada que ni yo mismo entendía. A veces Dios empuja a sus hijos a donde duermen las verdades. Y tú, Elena, llevas una verdad que nadie podrá mantener enterrada por mucho tiempo. ¿Sabe usted quién es mi madre?» Él desvió la mirada. «Sé que el amor puede dar miedo y que las heridas del pasado pueden cerrar la boca de los más valientes, pero creo que encontrarás por ti misma lo que has venido a buscar, y ese día tendrás que elegir perdonar o huir». Elena salió de allí confundida. No había obtenido una respuesta clara, pero sentía que todo convergía. Algo se acercaba como una marea lenta, silenciosa, irresistible. Cuando volvió a casa esa noche, la señora Carmen estaba sola en el jardín. Sentada bajo el magnolio algo poco común, el cielo se teñía de naranja. El sol se derretía sobre las hojas. Elena se acercó lentamente. «Señora, ¿quiere que le traiga un té?» La señora Carmen levantó la vista. La miró largamente y luego dijo: «No, quédate aquí, siéntate un poco». Era la primera vez que se lo pedía. Elena se sentó a unos pasos, ni muy cerca ni muy lejos. Se instaló un silencio entre ellas. Algo más que palabras pasaba entre ellas, como si dos almas separadas en el pasado se reconocieran en la luz del atardecer. Elena sintió un extraño calor en la garganta, pero no dijo nada.
Y la señora Carmen, con la mirada perdida en las ramas, murmuró en voz baja: «Sabes, a menudo he soñado con una hija que podría haber tenido. Y a veces me pregunto si los sueños no intentan decirnos algo». Elena no respondió, pero esa noche no durmió. Sabía que las paredes pronto hablarían. A la mañana siguiente la luz se filtraba suavemente a través de las persianas, proyectando en el suelo las pálidas líneas de un día que ya no sería como los demás. Elena se levantó temprano. No sabía por qué, pero todo en ella estaba tenso, preparado, como si esperara una señal que el propio mundo le iba a dar. Al salir de su habitación, se cruzó con Isabel, que se había levantado antes del amanecer como siempre. Intercambiaron una larga mirada. Esta vez ya no había falsas apariencias, ni medios silencios. «¿Estás lista?», murmuró Isabel con la voz apenas audible. «Creo que sí», respondió Elena con voz tranquila pero firme. «Te espera en el salón». Elena no había preguntado nada, pero en el fondo sabía que había llegado el momento. La señora Carmen estaba sentada con la mirada fija, tensa, pero decidida. Sobre la mesa baja había colocado una pequeña caja de madera oscura de barniz antiguo, la que Isabel guardaba escondida en el cuarto de invitados, la que en otro tiempo ella había enterrado como se entierra una herida. Cuando Elena entró, la vio de inmediato esa caja y su corazón empezó a latir más fuerte, más rápido. La señora Carmen le hizo un gesto con la mano. «Siéntate». Elena se sentó. Pasó un largo silencio. Luego la señora Carmen abrió la caja lentamente. Sacó un pequeño gorro de niño amarillento por el tiempo y una foto que colocó boca arriba sobre la mesa. Elena reconoció a la mujer. Era ella, Carmen, más joven, más frágil, pero reconocible. «Te llevé dentro de mí», dijo finalmente a Elena. «Hace 24 años eras muy pequeña, muy morena, con los dedos largos como los de mi padre. Te abracé contra mí una noche entera sin saber qué hacer, y por la mañana decidí hacerte desaparecer». Elena no dijo nada, no lloraba, tenía miedo, estaba sola. Tu llegada amenazaba todo lo que había construido. Tu padre nunca quiso conocerte, era joven estúpida y ambiciosa, así que te confié a una mujer buena que me prometió no revelar nunca tu existencia, y juré olvidarte. Tomó el collar rojo de la mano de Elena, lo rozó con la punta de los dedos. «Este collar te lo puse la víspera de tu partida. Era de mi madre. Nunca creí que volvería a verlo. Cuando lo vi en ti hace semanas sentí un vértigo. Pero me dije que era imposible, que no podías ser tú, que Dios no sería tan cruel o tan justo». «Siempre lo he tenido», murmuró Elena. «Luisa me decía que era todo lo que había podido guardar de mi pasado». La señora Carmen cerró los ojos un instante. Su respiración tembló. «Nunca tuve otros hijos. Te he visto crecer aquí sin reconocerte. Y sin embargo, cada día sentía que algo se me escapaba. Te miraba como se mira un sueño antiguo. Y ahora ya no tengo excusas». Se levantó lentamente, rodeó la mesa y se arrodilló ante Elena. «Señora, no haga eso», dijo Elena. «No te pido que me perdones, ni siquiera que me aceptes, pero te debo la verdad y quería que la oyeras de mi boca, no por otros. No más tarde. Hoy quiero decirte que eres mi hija, mi única hija». Elena sintió que le temblaban las manos. Le faltaba el aliento. Por un instante vio desfilar todo su pasado, los largos días buscando un rostro, las oraciones a media voz, las preguntas sin respuesta. Y hoy, la respuesta estaba allí frente a ella. Cruda, viva, inesperada. Le detuvo la mano. «Aún no sé qué sentir, pero estoy aquí y te escucho». Un silencio inmenso cayó sobre la habitación. Luego, lenta, suavemente, la señora Carmen lloró
y lloró con arrepentimiento. Esa noche Isabel preparó un guiso con sabor a infancia, no para los invitados, no para los patrones, sino para la madre y la hija. Elena comió despacio. La señora Carmen apenas comió, pero se quedó allí en la mesa con ella. Los otros empleados no hacían más que cotillear sobre Elena. Ya sabíamos que esa chica no era cualquiera, le decían a Isabel. Ahora se le subirán los humos ya que estará por encima de nosotros. No calmaos, hijos míos, decía Isabel. No tengáis celos de la hija de la patrona. Tened el corazón limpio hacia vuestro prójimo, y veréis que la vida os sonreirá tarde o temprano. Os lo digo, y escuchad mi consejo. Después de la cena, Elena sacó un cuaderno, aquel donde escribía sus cartas, sus pensamientos. Lo abrió por la primera página, arrancó suavemente la nota que había escrito para sí misma unos días antes, la arrugó y la tiró a la papelera. Ya no quería huir, ya no quería adivinar, quería existir. Más tarde, cuando la casa casi dormía, llamó suavemente a la puerta del dormitorio de la señora Carmen. «Entra», dijo una voz cansada pero dulce. Elena entró. La habitación estaba bañada en una luz cálida. Sobre la cama una manta ligera, un libro. Quiero saberlo todo. ¿Quién era mi padre? ¿Por qué tuviste tanto miedo? ¿Por qué me dejaste, no para juzgar, sino porque ya no quiero caminar a ciegas en mi propia vida? La señora Carmen la invitó a sentarse en el borde de la cama, y esa noche habló durante mucho tiempo. De sus años de juventud, de los errores del amor prohibido de la niña que había querido olvidar, pero que su alma nunca había podido soltar. Habló también de sus ambiciones, de sus sacrificios, de sus noches sin dormir. Y cuanto más hablaba, más se quebraba su voz, más humana se volvía su mirada. Elena escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ya no había preguntas, solo un silencio de paz. Elena se levantó, dio un paso hacia la puerta y luego se detuvo. «Todavía no sé qué voy a hacer con todo esto», dijo. «Pero sé una cosa, mamá». La señora Carmen se sobresaltó suavemente al oír esa palabra por primera vez. «Estoy aquí ahora y ya no soy una extraña», dijo Elena. Salió, y esa noche, por primera vez en 24 años, la casa pareció respirar. Unos meses más tarde, un cambio discreto. Elena ya no llevaba el uniforme de las empleadas. Ya no vivía en la habitación sin ventanas. Ahora tenía su propio cuarto decorado a su gusto cerca del despacho de su madre. También había empezado a estudiar gestión de empresas por insistencia de la señora Carmen, su madre, que veía en ella más que una heredera, una llama, una prolongación, un nuevo comienzo. Y en ese vínculo, reparado en esa lenta reconstrucción, había una verdad. A veces las raíces se alejan, se tuercen, se pierden, pero siempre acaban por encontrar su tierra. Y en esa casa antes llena de silencio, ahora se oía algo más fuerte, una madre, una hija y un futuro prometedor. Me encantaría saber desde dónde nos están viendo. Cuéntenme, ¿qué les pareció esta historia? Deseo de todo corazón que todos ustedes y sus familias estén siempre bien y llenos de paz. Y si alguno de ustedes tiene una historia increíble para contar, no duden en compartirla en los comentarios. Nos encantará leerlos a todos